Donde sea que se encuentre el bien íntegramente, siempre va a ser atacado, perseguido, calumniado. Siempre el mal querrá borrarlo del mapa, destruirlo. ¿Y quién más podemos recordar que el propio nuestro Señor Jesucristo, quien terminó siendo asesinado en una cruz sin haber cometido un solo delito? Y qué curioso, esa historia se sigue repitiendo. Podemos recordar la vida de los apóstoles y podemos recordar también la vida del Padre Pío, a quien lo persiguieron, lo silenciaron, lo apartaron, lo borraron del mapa sin haber cometido un solo delito. Y todo comenzó ¿por qué? Porque el Padre Pío no toleraba y no se quedaba callado ante tremendas injusticias de ciertos sacerdotes en cuestiones de inmoralidad que acudían a lugares de mala vida. Fue a raíz de eso que lo comenzaron a perseguir a él, por personas del clero que llevaban una completa comunión con el mundo, con el pecado, con el demonio, en pocas palabras. Y esto no es nada diferente a lo que está sucediendo hoy en día con los heraldos del Evangelio. Y no los están dañando solo a ellos, dañan a toda la Iglesia Católica, porque de los heraldos podemos decir, y me atrevo a decir aquí por miles de personas, que no nos han enseñado nada más que amar íntegramente a la Iglesia Católica como nadie más lo había hecho en la historia. El Vaticano comisarió a los heraldos del Evangelio hace 8 años. ¿Qué significa eso del comisariado? Que el Vaticano ve ciertas irregularidades en una asociación religiosa. El Vaticano toma acción enviando un representante del mismo para que vaya a poner orden, para que vaya a cuidar, para que vaya a estar pendientes de todo lo que ocurre ahí dentro. Esto es lo que les pasó a los heraldos del Evangelio hace 8 años, donde nunca se presentaron pruebas, justificaciones para ese comisariado. Aún así, sin importarlo, lo hicieron, el Vaticano lo hizo. Y en todos esos 8 años, los heraldos no han podido tener ningún diálogo, no han podido defenderse ante esta acusación completamente injusta. Y es por eso que los heraldos del Evangelio han creado un libro para hablar de todo esto del comisariado, donde han recopilado muchísima información, documentos, toda evidencia, fotografías fuertísimas de parte de personas que se han vuelto involucradas en toda esta completa asquerosidad, completa injusticia contra los heraldos del Evangelio. Vamos a ver el video que ellos han creado hablando como de lo que trata el libro para que podamos comprenderlo de la mejor manera. Hay un libro circulando por ahí que está dando mucho que hablar. Se titula El Comisariado de los Heraldos del Evangelio, Crónica de los Hechos, 2017 a 2025. Sancionado sin diálogo, sin pruebas, sin defensa. ¿No lo has leído todavía? Entonces este vídeo es para ti. Sí, hay muchos que dicen que este libro es exagerado, que los heraldos están desobedeciendo a la Iglesia y bla bla bla. Pero, perdón, todos los que dicen eso no han leído el libro. Y yo no quiero que tú también metas la pata hablando sin saber. Mira, como ya habrás oído, los heraldos se encuentran bajo una intervención del Vaticano desde hace 8 años. Y esta primera parte del libro, de 300 páginas, es un relato frío de los hechos, no opiniones, hechos, y nada más que eso. O mejor dicho, es un relato puramente objetivo, con muchos documentos que prueban una increíble suma de abusos de poder, ilegalidades e injusticias. Estos documentos se encuentran en un apéndice del libro. Por cierto, es solo una parte de todo aquello que los heraldos han ido recopilando a lo largo de estos años. Porque si lo pusieran todo, habría que hacer otros volúmenes. La crónica comienza incluso antes del caso Heraldos. Mucho antes de que comenzara la visita apostólica, había un cardenal que de hacía tiempo no podía ver ni en pintura a los heraldos y juró venganza contra ellos. ¿Por qué? No se sabe. El hecho es que, hecho documentado, hay hasta fotos. El hecho es que este cardenal, el cardenal Joan Bras de Avís, encontró un grupo de detractores de los heraldos que le dio un pretexto para sus planes. Poco tiempo después, con la ayuda de ciertos medios de comunicación con pocos escrúpulos,
el asunto adquirió las proporciones que él deseaba. A nivel nacional e internacional, los heraldos fueron terriblemente calumniados. Y de esas calumnias también surgieron denuncias y procesos forjados artificialmente. Ojo, los heraldos han ganado en todos ellos, ¿vale? Entonces comenzó la primera fase de la intervención, una visita apostólica, que es una especie de investigación vaticana decretada por ese mismo cardenal que dirigía el dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Es como si fuera el ministerio del Vaticano que se ocupa de los religiosos. En ningún momento se reveló a los acusados el contenido de las denuncias que habían provocado la intervención. Ni siquiera cuáles eran los supuestos delitos por los que debían ser investigados todos los miembros en particular. Es como si alguien hubiera sido detenido, juzgado y condenado sin nunca saber por qué. Oh, no sé cuál es la diferencia entre eso y los tribunales soviéticos o nazis. Pero si esto es extraño, la cosa llega hasta lo absurdo cuando ni siquiera a los investigadores nombrados por el Vaticano les habían revelado las misteriosas informaciones preocupantes. Hay algo que no anda bien con alguien en algún lugar. Investigad, buscad, pero sobre todo, encontrad. Y si no encontráis nada, la culpa es vuestra. Pues bien, eso fue precisamente lo que ocurrió. A pesar del gran esfuerzo, sobre todo del visitador principal, Monseñor Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre, Brasil, no encontraron nada. Mientras los visitadores prestaban una atención especial y exclusiva a los detractores en todos los lugares por donde pasaban, los heraldos cooperaron con la visita apostólica. Todos los miembros, uno por uno, fueron entrevistados, se levantaron actas, pero todo eso en medio de una confusión total. ¿Por qué esta intervención? Nadie lo sabía. Y cada vez que los heraldos se dirigían a dicho dicasterio para establecer un diálogo, eran rechazados con o sin respuesta. Finalmente, los visitadores presentaron sus conclusiones. Según ellos, eran positivas. ¿Y cuál fue el premio para los heraldos? Un comisariado. Vaya sorpresa, ¿eh? Que quede entre nosotros, no seamos ingenuos. Eu como comissário, Dom José Aparecido como auxiliar, nomeado pela congregação. El comisariado ya estaba planeado y la visita apostólica era pro forma. Nada más que un paso para dar un barniz de legalidad a un plan decidido de antemano. Empieza entonces el comisariado y todo se repite. Agora o relatório confirmou a existência de situações problemáticas. Claro que é termo genérico, evidentemente. Había denuncias gravísimas de abusos graves y delitos y se nombró a un comisario pontificio para intervenir. O poder de governo, então, passa para o comissário. El comisario, fijaos, asume el poder ejecutivo de la institución, es decir, se convierte en superior general. Todo se repitió. Ni siquiera el comisario sabía por qué estaba comisariando a los heraldos. É mais complicado. Eu pensei que eles iam me dar um caminho, ó. O primeiro passo é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse, etc. Nada. Então, nós estamos fazendo o que nós achamos que devemos fazer. Todo se repitió. Menos aún sabían los heraldos del Evangelio por qué estaban siendo comisariados. De uma maneira muito genérica. Pois é, se entra em problemas concretos. Fica sempre ressalvado o direito de pedir ao Santo Padre que reveja sua posição. Todo se repitió. El dicasterio mantuvo cerrada la puerta al diálogo. Y esa misma puerta que se cerraba en la cara de los heraldos se abría para recibir a toda la pandilla de detractores de la institución que allí vertían el veneno de sus calumnias, recibidas como el mejor de los licores. 2 pesos y 2 medidas, lo dejo a tu juicio. Por cierto,
Desde el punto de vista de la legalidad, la intervención comenzó muy mal. Primero, con un decreto vacío, irregular, inválido, destinado a otras entidades o incluso, pásmate, a entidades inexistentes. Que se trata de erros materiais do decreto, nós podemos pedir para que se corrijam. Luego, intentaron corregirlo con otro decreto falsificado. Y por último, induciendo al Papa Francisco a ratificar ese documento ilegal. Esto fue solo una primera secuencia de ilegalidades. Otras vinieron después. Y los heraldos resistieron con la ley en la mano. Debemos dizer que no reconocemos los señores como comisarios. Porque si permitían una sola arbitrariedad, cualquier cosa sería posible después, hasta disolver la institución. Se multiplicaron entonces los abusos de poder sobre los heraldos del Evangelio. No los voy a contar todos porque, en fin, apenas voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la prohibición totalmente dictatorial de que los heraldos alojaran en sus casas a los jóvenes que participaban en su proyecto educativo. No se presentó ninguna prueba para justificar esa medida, solo las habituales denuncias anónimas, consideradas idóneas de antemano. Las protestas de las familias, que no pudieran continuar con el proyecto que habían trazado para sus hijos haciendo uso de la patria potestad, no fueron escuchadas. Estas mismas familias se unieron para pedir al cardenal Brazzaville que revisara su posición. Su petición tenía solo más de 2.600 firmas, es decir, la totalidad de las familias. La crueldad ideológica no es cristiana, ni tiene límites, ¿eh? Hablando de no ser cristiano, comento solo de pasada, por pudor, la idoneidad moral de los auxiliares que fueron elegidos para el comisariado. En medio de sus funciones, uno de los asistentes del comisariado, el carmelita Fray Evaldo Xavier, se vio envuelto en un escándalo internacional debido a ciertas fotos íntimas suyas, de carácter bastante sin comentarios, ¿no? Inmediatamente, otros 2 miembros del equipo pidieron la renuncia. ¿Por qué habrá sido? El obispo Monsieur de Nilsson tampoco actuó de una manera muy digna cuando agredió a una hermanita de los heraldos. Bueno, cierro el triste y muy resumido paréntesis de la idoneidad moral. Após aquela visita apostólica, a igreja então quer justamente colaborar con los heraldos. Pero al fin y al cabo, ¿cuál fue el resultado de este comisariado que supuestamente estaba destinado a sanar y a ayudar? E tomamos isso como uma missão de serviço, né? De ajuda, de apoio. Perjuicios incontables, no solo para las instituciones y sus miembros, sino también para todo el público. Da boca do Santo Padre, a gente tem bem claro que isso é uma missão que não deve ser destrutiva. Ante todo, un perjuicio moral, por la buena fama atacada y la sombra de duda sobre la reputación, debido a la prolongación abusiva de esta situación. Luego, un perjuicio económico, por los gastos de la intervención a costa de los heraldos. Cientos de miles de dólares. Perjuicio institucional por la situación de inestabilidad. Perjuicio en las obras de apostolado. Perjuicio ministerial, porque me olvidaba de mencionar, hace 6 años que a casi 30 diáconos heraldos se les prohibió ser ordenados sacerdotes. A aprovação da promoção aos ministérios, entende? E a ordem e as ordens sacras também fica reservado ao comissário. Hay también 6 tandas de seminaristas que han concluido sus estudios y esperan su turno.
También los miembros suspendidos, que tenían que haber hecho ya los votos temporales y perpetuos, y las nuevas admisiones bloqueadas. El dicasterio dirigido por el cardenal Bras de Avís ha sido el responsable de todo esto, por sus acciones y también por permitir que estas mismas acciones se utilizaran para provocar una ola mundial de calumnias. Las víctimas no son, eso está claro, aquellos que inventaron relatos de supuestos abusos para dañar a la institución. Las víctimas son los heraldos del Evangelio, la institución y cada uno de sus miembros individualmente, que soportaron en silencio durante 8 años esta intervención arbitraria que logró reunir tantas formas de delito, persecución y abuso de poder y de conciencia. Pero las cosas tienen un límite, y este libro ha llegado para dejar clara la verdad. Ahora, por favor, no cometas la estupidez de decir que los heraldos se equivocan al defenderse. Nunca ha sido desobediencia defenderse de acusaciones injustas. Por cierto, al defenderse, también defienden a la Iglesia, la más perjudicada en esta triste historia. Sin opiniones, sin criterios, solo hechos, solo la verdad objetiva. Es lo que los heraldos del Evangelio colocaron en este libro. ¿Cómo comprender el por qué todas estas personas han hecho tanto mal y no tiene otra razón de todo esto que han hecho, todas estas personas del Vaticano? Simplemente atacar por destruir, por odio, por hacer el mal. Y esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Pongámonos a pensar en una persona que el demonio la ha poseído. Pensemos que esta persona se encuentra en una habitación acompañada de ciertos ministros que están esperando al sacerdote exorcista para que vaya a intervenir a la persona, al poseso. Mientras es la espera, el poseso está tranquilo, el demonio no se manifiesta, el demonio, ¿qué está pasando acá? Es entrar el sacerdote a esa puerta y podemos llegar a ver cómo ese poseso comienza a blasfemar, comienza el demonio pues a manifestarse, a gritar, a hacer escándalo, a patalear, lo que sea, a mostrar ese tipo de comportamiento. ¿Por qué se debe esto? O mismo también podemos recordar las diferentes reacciones que el demonio llega a tener en un exorcismo siempre cuando se habla de Nuestra Señora. O pasa algo relacionado a Nuestra Señora. Es para que el demonio no se contenga y comience pues a descontrolarse por completo. Esto es lo mismo que pasa con todas estas personas que están infiltradas en la iglesia y están buscando atacar a los heraldos del Evangelio. Porque así como un poseso en el sacerdote ve la autoridad, ve a nuestro Señor Jesucristo, ve su fin, ve ahí el bien íntegramente, pues lo mismo. Todas estas personas y todas las personas que hablan mal de los heraldos, que andan ahí calumniándonos, que son una secta, que han abusado a menores, que tienen mucho dinero. La característica de todas esas personas que tienden a hacer ese tipo de comentarios y todas estas personas que los atacan, no falla. La mayoría tiene una profunda comunión, sea con el pecado o con el mundo. Y es por esa la razón de que el tanto odio a los heraldos, porque en ellos vemos esa disciplina, esa rectitud, ese orden, esa belleza, esa santidad, ese amor por completo, un completo abandono hacia la Santa Iglesia, hacia nuestro Señor y Nuestra Señora, como en tanto tiempo no se ha visto en la Iglesia, y quizá como nunca antes se había visto en la Iglesia. Los heraldos del Evangelio no han hecho nada más que enseñarnos a todos a amar perfectamente a la Iglesia, como nunca se ha hecho. Y claro, que venga una persona que está dentro del clero, que esté dentro del Vaticano, que viva un completo libertinaje, que completamente siguiendo sus caprichos, sus pecados, su mundaneidad, que venga
una orden religiosa a recordarle que tiene que dejar ese pecado, que la inmoralidad es pecado, que la impureza lleva al infierno, etc. ¿Cómo no van a saltar todas esas víboras, todas esas serpientes, a echar veneno y a silenciar aquello que me recuerda lo que tengo que cambiar, aquello que me recuerda que yo estoy mal y que tengo que convertirme y que estoy ofendiendo a nuestro Señor? Obviamente todas esas víboras van a saltar a atacar a los heraldos. Todo ese relativismo de esos sacerdotes, obispos, cardenales, de toda esa gente, va completamente contraria a la integridad, a la perfección con la que los heraldos buscan amar a Dios, amar a la Santa Iglesia. Y es por eso la razón de tanto odio, de tanta envidia, de tanta calumnia, de toda esta persecución. Porque los heraldos son ese faro que está en el mundo, que recuerda aún que la iglesia está viva, que la iglesia está igual de intacta y de perfecta y de bella como nuestro Señor Jesucristo la dejó, igual de santa. Solo pónganse a pensar, ¿qué es lo que quiere esta decadencia, esta falsa iglesia católica hoy en día? Una comunión con el mundo, una iglesia que está de acuerdo con todos, con todas las religiones, con todo el mundo, con los pecados de todas las personas. Esa es la iglesia de hoy en día. En cambio, los heraldos del Evangelio siguen entregando su vida por aquello, por esa verdad por la cual nuestro Señor Jesucristo mismo dio su propia vida, dio hasta su última gota de sangre. Apoyemos a los heraldos del Evangelio cuanto podamos, porque no es que estamos apoyando solo a ellos como asociación, estamos apoyando a la Santa Iglesia Católica, estamos apoyando a la iglesia por la cual nuestro Señor Dios mismo dio su propia vida. No permitamos que la sigan destruyendo, no permitamos tanta ofensa, no permitamos que la sigan degradando a estos puntos. Pero al final pongámonos a pensar dónde irán a parar estas personas, donde solo nos espera eternidad, sea en el cielo o en el infierno. La vida no es un juego. Nosotros escogemos qué camino seguir, el del bien, que solo se puede seguir de una manera íntegra, sin relativismos, o el del mal, donde es más fácil, donde nos sentimos más acompañados, donde todo el mundo sigue, y que hoy en día tantas personas del clero de la Iglesia Católica también están incentivando a seguirlo.